2, 1. Adelante, Clara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta sesión que viene siendo la sesión número 2 del módulo 4, el módulo de ecologismo interseccional. La sesión de hoy es Género y Diversidades y la voy a moderar yo, que soy Clara María Rodríguez y soy parte de Viernes por el Futuro. Todo esto es esfuerzo, todas estas sesiones, todos estos días que hemos estado conversando, son parte de la Escuela por un Nuevo Pacto Ecosocial, organizada por Alsaco y Agroecológica, por Viernes por el Futuro, por el Consorcio Agroecológico Peruano, con el apoyo de Oxfam y Alstua.p. Vuelvo a saludar a todos y todas que están aquí, que están en el Zoom, que están en las transmisiones en vivo. Qué bonito volverles a leer, a ver, a estar reunidos, reunidas y reunidas en estas sesiones. Creo yo que además con los temas previos que se han ido conversando, que se han ido viendo, que se han ido escuchando, y con el contexto en particular que venimos viviendo en diferentes lugares de nuestra región, de nuestra querida Latinoamérica, cobra muchísima relevancia, ¿no? El tema que vamos a ver. Y justo para poder conversar sobre el tema de hoy, tenemos una invitada especial. Estamos emocionados, emocionadas y emocionadas de tenerla aquí con nosotros, que es Koya Shuguli. Ella es investigadora quichua, doctoranda en políticas públicas de bienestar social, máster en cooperación internacional, especialista en planificación integral del desarrollo local y especialista en género. Ella forma parte del Consejo Consultivo de Género de la Corporación Participación Ciudadana y es responsable de la Escuela Viva de la Amazonía de la iniciativa Cuenca Sagrada. Es docente de Ciencias Políticas, comunicadora y analista política. Bienvenida, Koya, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión de la escuela. Y te doy la palabra para que nos puedas saludar, para que nos puedas contar un poquito también sobre ti, sobre cómo te sientes hoy día en esta sesión con nosotros y poder escuchar el tema que nos traes, que vamos a estar súper atentos a él. Perfecto. Alituta, Imanaya Tukuya Mashikuna, Ñucaca, Koya Shuguli, Mikani. Buenas noches con todas, con todas. Para mí es un enorme placer poder compartir con todos en esta noche. Les he hablado en quichua, que es justamente mi idioma natal. Yo pertenezco a la comunidad de Otavalo y en la parte de Imbabura, al norte del Ecuador. Y para mí es un enorme gusto poder participar de esta invitación para poder compartir con todos ustedes de este tema que es tan especial, que es la parte de enfoque de género. Me especialicé en género. Durante varios años he venido trabajando en este tema en diversas organizaciones y creo que para mí es un placer poder hablar de esto con participantes, como veo y como estoy leyendo en el chat, de toda Latinoamérica. Creo que es un tema que nos atañe, creo que es algo que se habla muy poco y que nos gustaría poder hablarlo más, y creo que es este el momento preciso, ya que estamos en una coyuntura, toda Latinoamérica tan especial en este momento, en donde necesitamos darle más espacio a la mujer. Y creo firmemente que espacios como estos abren nuevos debates a todo nivel. Probablemente las conversaciones que hoy día podamos tener después replicarán en sus familias, en sus universidades, en sus trabajos, en cualquier espacio donde ustedes puedan compartir los conocimientos que hoy día podamos sacar, y es una construcción colectiva. Yo siempre hablo, al hacerme a cargo también de una parte educativa, siempre hablo de una construcción colectiva. Creo que nosotros vamos a construir hoy día conocimiento que probablemente nos vaya a servir para todos para crecer un poco más. Dicho esto, quisiera empezar un poco pidiéndoles unos minutos para podernos conectar desde los lugares en donde estén, para que puedan ustedes cerrar un momento sus ojos, para que puedan un poco conectarse a este momento presente, a la hora, para que puedan poner sus mentes en esto que vamos a convivir juntos, que vamos a transmutar juntos. Entonces, es bueno poner siempre la mente un momento en blanco, dejar las cosas que han pasado en el trabajo, en el día,
es noche y probablemente estemos con muchas cosas en nuestra mente, pero es muy importante que los conocimientos que vamos a adquirir siempre estén en una consonancia con la propia conciencia. Entonces, dentro de esto, espero que hayan podido tener estos momentos de tranquilidad para asentarse aquí en el futuro, en el presente, perdón. Entonces, nada, primero eso, luego, bueno, después de este espacio contarles un poco de mí, como ya hemos conversado, yo un poco me dedico a la parte más política, me dedico al análisis político hace bastante tiempo aquí en el Ecuador. Eh, Creo que ese es como lo que más me apasiona, pero dentro de esto siempre ha sido con un enfoque de género. Siento que tener el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos bajo el brazo es algo que forma parte de la agenda de cualquier persona que se quiera dedicar a la política o a cualquier tema, pero creo que es algo fundamental. Entonces, me he especializado en ese tema. Actualmente trabajo soy docente de ciencias políticas en la Universidad de las Américas. También formo parte del Consejo Consultivo de Género de la Corporación Participación Ciudadana aquí en el Ecuador y también formo parte de Cuencas Sagradas. Quiero contarles un poco de la iniciativa Cuencas Sagradas para, un poco para comenzar, después les contaré un poco más, quiero hablarles un poco más de eso también, pero es una iniciativa que también recoge esto, ¿no? Recoge el trabajo de los pueblos y nacionalidades. Nosotros tratamos de proteger de manera permanente más de 35 millones de hectáreas donde habitan 600.000 personas de más de 30 nacionalidades y pueblos indígenas en todo lo que es la bioregión amazónica. Entonces, es gracias justamente al trabajo que hemos logrado con Cuencas Sagradas que hoy me han invitado a formar parte de este conversatorio. Y bueno, vamos a partir con el tema. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta para empezar o podemos empezar ya con la parte que nos atañe, que es el enfoque de género el día de hoy. No, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, un poco quiero, comenzar con la parte de lo que es el concepto de género. Quisiera escucharles. Esta charla va a ser bastante interactiva. Me gusta mucho que las personas que están del otro lado puedan también expresar lo que piensan. Sus pensamientos son muy importantes y como les dije, es una construcción colectiva. No soy fan de las charlas largas en donde tú escuchas al ponente muchísimas horas y te queda muy poco. Creo que construir entre todos es lo más sano. Así que quiero escuchar primero algunos de ustedes sobre qué es lo que saben de género o qué se viene a su cabeza cuando hablan de género. No sé si me pueden ir levantando las manitos y vamos escuchándoles un poco para saber desde dónde arrancamos, ¿no? Yo no los puedo ver, pero a ver si hay manitos alzadas. Yo te aviso, Coya, por el momento no. Vuelvo a reiterar la invitación de nuestra ponente hoy día, de poder compartir un poco de qué viene a nuestra mente o qué conocemos sobre el género. Paulina justo tiene la manita levantada. Paulina. Hola. Adelante. Sí, bueno, género, según lo que tengo entendido, son las características que distinguen a la mujer y al hombre, ¿no? Pero, o sea, desde ahí empieza, bueno, yo siento que desde ahí empieza la distinción y como el machismo también, ¿no? Porque son ciertas características que nos definen supuestamente y que hacen, al final de cuentas, que tenga ciertos rasgos o características que sean propios para ciertas actitudes o cosas. Entonces, para mí, lo que he escuchado y entendido, eso es género. Perfecto, tienes mucha razón. No sé si alguien más quiere levantar su manito para contarnos qué saben sobre género, qué es lo que han escuchado sobre género o qué se les viene a la mente. No necesariamente tienen que haber leído algo respecto al tema, pero qué se les viene a la mente cuando escuchan el tema de género. Me parece, Coya, que Emma Sánchez está levantando la mano. Así es. Estimada sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, bueno, género entendemos con los roles que se asignan a los hombres y mujeres, lo que asigna a la sociedad, ¿no? Para determinar qué roles le corresponde a cada uno. Eso es lo que entiendo por género.
Perfecto. Sí, Emma, tienes mucha razón. Mucha razón. Y precisamente eso es el concepto de género que vamos a ir desarrollando el día de hoy, ¿no? Hay... Oye, yo he dejado de escucharte por alguna razón. Se fue el audio. Perdón, disculpas, yo no sé por qué me quedé con... Se me silenció, pero ya, estamos aquí de vuelta. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Coya, sí. Perfecto, listo. Bueno, yo decía que sí, que Emma tiene mucha razón. Justamente hay esta clara diferencia entre lo que es sexo y lo que es género, ¿no? Sexo es justamente las características biológicas con las que nacen las personas, y género se refiere, en cambio, a rasgos que son creados, que se moldean a través de la sociedad. Y por eso, a pesar de que el sexo no tiene en sí tiene una definición entre hombre y mujer, el género más bien se refiere a una construcción social. Entonces, eso va moldeado por la cultura. Entonces, para cada cultura, estas asignaciones sociales son distintas. No para todos cumplen los mismos roles, ¿no? Entonces, de cierta forma, para cada sociedad va a ser distinta las asignaciones que dan a una mujer o un hombre sobre el rol que esto significa. Y por eso es importante, tan importante, poder ver cómo se ha ido construyendo el tema de género en nuestra sociedad. Nosotros regresamos a ver a las sociedades latinoamericanas y nos damos cuenta de cierta forma cómo este rol a la mujer se le ha ido atribuyendo con ciertas dificultades extra para poder decirlo de cierta forma, para poder desarrollarse como ser humano. Y esto lo podemos ver claramente porque justamente vemos cómo para las mujeres es más difícil acceder a ciertos puestos, tanto en lo tangible como en lo intangible. Por ejemplo, en lo tangible, como es más difícil que ellas accedan a propiedades, como es difícil que ellas puedan acceder a trabajo, en la parte económica, en lo intangible justamente en la parte política, por ejemplo, de representación. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo tanto en lo intangible como lo tangible, justamente estas asignaciones que le hemos dado al rol de la mujer, porque el rol de la mujer ha terminado siendo el rol de cuidadora, ¿no? El rol de cuidadora, el rol de la madre, el rol de protectora, la que tiene que cuidar el hogar, la que tiene que justamente hacerse cargo de ciertas situaciones que no debería ser así. Por ejemplo, todo el trabajo de cuidado que hacen las mujeres. Generalmente nosotros vimos ahorita la pandemia acentuó esas obligaciones que se les asignaron a las mujeres, porque ahora ellas eran las que tenían que cocinar, las que tenían que hacerse cargo de si habían niños, de si habían ancianos, de si habían personas con discapacidad. Son siempre las cuidadoras de todo, ¿no? Y aparte de eso, en el doble esfuerzo tienen que también trabajar y también aportar al hogar. Entonces, y en cambio, por el otro lado, vemos en cambio cómo los roles han asignado a los hombres un papel más bien pasivo, ¿no? Por eso hablamos, por ejemplo, de cuando se tiene un hijo y dicen, ay, qué buen padre, ¿no? Le está ayudando a la mamá, y no le está ayudando, son roles compartidos. Entonces, ahora hablamos de paternidades deseadas, hablamos de justamente masculinidades positivas, masculinidades sin violencia, y creo que esto es muy bueno porque vamos comenzando a entender que el rol es compartido, que los roles son compartidos y que no deben ser asignados a una mujer o a un hombre tal rol, pero sí nos damos cuenta cómo en este pasado histórico que nos ha ido atañendo como sociedad, nosotros ya hemos venido sufriendo todo esto históricamente. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el acceso a crédito el acceso al crédito que tienen las mujeres, ahí nos vamos dando cuenta que ni siquiera tienen la posibilidad de llegar a ser dueñas de su propio patrimonio. Entonces, vamos viendo que eso va atañendo, esta violencia económica va atañendo a otro tipo de violencias. Entonces, por ejemplo, hablando en sí, en general, de violencias, las mujeres sufren
de diverso tipo de violencias en todo nivel y en toda área. Por ejemplo, aquí hablando de tipos de violencia, hablamos de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica, de violencia laboral, y hablando de ámbitos de violencia, hablamos, por ejemplo, de violencia institucional, hablamos de violencia en los diferentes trabajos que las mujeres tienen, incluso cuando están sometidas a la ley, por ejemplo, en el acceso a la justicia que ellas tienen. Entonces, todas estas problemáticas han sido estudiadas durante mucho tiempo y se ven ciertas críticas, y quisiera un poco escucharles. Yo les voy a contar de algunas de las problemáticas que se han ido hablando con respecto a las mujeres y los problemas que ellas tienen, y quisiera luego escucharles a ustedes que me digan qué otras más pueden identificar dentro de sus comunidades o dentro de sus ciudades con respecto a esto. Por ejemplo, lo primero, tienen una persistente y creciente carga de pobreza sobre la mujer. La mujer es en todo el mundo, son las personas que tienen más cantidad y tasa de pobreza a todo nivel, y mucho más en la ruralidad. Por ejemplo, el acceso desigual e inadecuado a la educación y capacitación. Las mujeres, justamente en muchos lugares del mundo, cuando se trata de educación, muchas veces los padres prefieren que sea el hijo hombre el que estudie y la mujer que se dedique a tareas del hogar, si es que no tienen fondos para poder pagar educación de ambos, ¿no? También el acceso desigual e inapropiado de los servicios sanitarios. Vemos cómo hay una pobreza incluso menstrual, hay muchas comunidades donde ni siquiera tienen acceso a aseo íntimo para poder, para que las mujeres puedan tener acceso a una salud, a problemas básicos de salud e higiene, no tienen acceso a ello. La violencia contra las mujeres, que ya lo hablamos y que lo resumí bastante rápido, pero que también podemos ahondar en ese tema si lo desean. También, por ejemplo, efectos de los conflictos armados en todo el mundo. Vemos que las mujeres son las más afectadas. Por ejemplo, justamente en problemas como vemos en nuestros países, problemas de inmigración. Las mujeres son las que más sufren de trata de personas y tráfico de migrantes, son las que generalmente son captadas por bandas para ser reclutadas para la prostitución. Entonces vemos cómo ellas son víctimas de conflictos armados, y justamente son víctimas en los corredores humanitarios, son las que más sufren, porque son atacadas muchas veces sexualmente, son atacadas a veces violentamente, físicamente. Entonces ese es otro problema que tienen. También tienen, por ejemplo, desigualdad en las estructuras políticas y económicas, y eso podemos ver, por ejemplo, en las estructuras de los partidos. Creo que no es novedad en todos nuestros países. Vemos cómo hay muy pocas mujeres que llegan a cargos políticos. Es muy difícil que una mujer llegue, hay muy pocas presidentas mujeres, muy pocas alcaldesas, prefectas, muy pocas mujeres, que hay una gran violencia política que hace que esto pase, ¿no? Y precisamente porque cuando hay una mujer que intenta entrar en el campo y en la arena política, vemos cómo son denigradas, denostadas. Vemos aquí hay en Ecuador un informe acerca de la violencia en el Twitter contra periodistas, contra líderes de opinión, contra mujeres que se dedican a la vida política y pública, que lo hace Corporación Participación Ciudadana, y vemos más o menos alrededor de unos 10,000 tweets mensuales que son justamente denunciados por las mujeres por ser violentos contra ellas. Entonces, justamente atentan a la participación que ellas podrían tener en sus ciudades, porque justamente les da miedo entrar a esta arena política que es tan dura, per se es bastante dura, pero aparte de eso, al tener incluso muchas veces se ha visto, como en el caso de Bolivia, de esta mujer que fue lamentablemente asesinada por no querer dejar su cargo. Entonces muchas veces se ve como la presión de partidos y movimientos políticos han hecho que mujeres tengan que salir de sus cargos porque no se las considera capaces para poder afrontar cargos políticos. También hay, por ejemplo, disparidad entre mujeres y hombres en el ejercicio de poder y toma de decisiones. Vemos como
es muy difícil que haya mujeres que estén al cargo de las organizaciones, a cargo de empresas, por ejemplo, también es muy difícil que ellas lleguen a formar parte o encabezar una empresa. Entonces vemos que también ahí la toma de decisiones no está, y vemos no solamente a nivel empresarial o a nivel organizacional, sino también lo vemos al nivel más pequeño, incluso en sus propios hogares. Muchas de ellas no pueden tomar decisiones en su hogar. Muchas veces el que toma todas las decisiones es el esposo, y ellas básicamente simplemente están ahí para tareas de cuidado, como lo habíamos mencionado. Otra de las críticas que se ha hecho es, por ejemplo, que no hay mecanismos, que hay mecanismos insuficientes para promover la superación de la mujer. Vemos cómo, a pesar de que muchos de nuestros gobiernos tienen algunas leyes para promover los derechos de la mujer, se hace hasta lo imposible para que esto no se dé. Yo les hablo aquí el ejemplo en Ecuador. Aquí hay una ley justamente que está diseñada para que haya una participación efectiva de la mujer. Las anteriores elecciones, que haya por lo menos un 25% en las listas conformadas por mujeres y también lideradas por mujeres. Para estas próximas elecciones del próximo año, que va a venir a un 30%, y así sucesivamente. Y sin embargo, las mujeres no llegan. Las mujeres no llegan a cargos públicos porque justamente sus pares mismas, hay mucho machismo inclusive en las mujeres. Tenemos que reconocerlo como mujeres, que lastimosamente este sistema patriarcal nos ha hecho víctimas de él, y justamente hemos crecido incluso pensando que no, que las mujeres o no están listas, o no deberían, o deberían hacerse cargo de sus hogares. Entonces no logran llegar a estos cargos de poder. También hay inadecuada promoción y protección de los derechos humanos de la mujer. Eso es algo también muy importante. Los derechos de la mujer, a pesar de que muchos sabemos, hay mucha desinformación también con respecto a ello. No hay una agenda clara, por ejemplo, en medios de comunicación, en prensa independiente. No hay suficiente información sobre cuáles son los derechos humanos que tiene la mujer, y tampoco hay este tipo de espacios donde se pueda conversar libremente acerca de cuáles son sus derechos y por qué justamente hay esta lucha histórica de las mujeres por ocupar mayor espacio dentro de las agendas a todo nivel. Después de eso también vemos cómo tenemos estereotipos sobre la mujer y desigualdad en su acceso y participación en todos los sistemas de información, en especial en los medios masivos de comunicación. Vemos cómo, por ejemplo, las mujeres están estereotipadas como solamente las modelos o las presentadoras que sean de cierta forma, con un ideal de belleza absurdo. Justamente vemos cómo son sexualizadas en televisión. Vemos cómo esto es algo que vemos usualmente en nuestros medios de comunicación masivos. Entonces vemos que no está abierto a todo tipo de mujeres, sino que existe todavía un sesgo muy grande sobre qué mujeres y cómo es la belleza, y hay una presión extra sobre las mujeres y cómo deberían lucir, qué deberían decir, cómo deberían comportarse. Y creo que esto también demarca una cierta discriminación. También hay una persistente discriminación y violación contra los derechos de las niñas, que es otro tema enorme que tratar, pero igual vemos cómo desde niñas son tratadas de esta manera. Y bueno, y finalmente, que es un tema que la vamos a abordar de manera más grande, pero la desigualdad en materia de género en el manejo de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, que eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy día más, de forma más grande, y porque vemos que generalmente las mujeres son las defensoras de todo, de la selva, son las defensoras de los páramos, son las defensoras del medio ambiente. ¿Y por qué las organizaciones ecologistas están formadas más por mujeres? Están formadas más por mujeres, y los hombres, en cambio, son los que están a la cabeza de las organizaciones. Nosotros vemos cómo hay mucho activismo ecologista, ambientalista en nuestros países, y la gran mayoría de las personas que están ahí haciendo este activismo son mujeres. Sin embargo, a la cabeza de las organizaciones llegan hombres, a tomar las decisiones llegan hombres. Entonces vamos a tener esta conversación un poco más a fondo, y vamos a hablar por qué dentro de nuestras organizaciones, cómo están manejadas nuestras organizaciones. Entonces, bueno, ahora quisiera escucharles a ustedes, que ustedes me digan qué otras problemáticas
críticas ven ustedes dentro de sus ciudades, dentro de sus comunidades? ¿Qué otras problemáticas ven que tengan que atravesar las mujeres? Igual quisiera que alcen sus manos y podamos conversar un poquito sobre eso. Anímense. Muchas gracias, Coya. Veo la mano levantada de Paulina. Paulina, adelante, te escuchamos y luego sigue Carolina Gur. Sí, bueno, lo que yo he observado también es que también hay una desigualdad en la adquisición de tierras o en la adquisición de alguna propiedad. Hay más para hombres, o sea, los hombres tienen mayor poder adquisitivo de propiedades que las mujeres. Y otra de las cosas, los juicios sociales, inclusive de mujeres contra mujeres. Y eso es algo que, o sea, a mí siento feo, ¿no? Porque al final de cuentas es un juicio que es irreal. Lo vivo porque a mí me pasó el ser sobreviviente de que me fueran a llevar, ¿no? Y agradezco el estar aquí porque, no sé, la verdad, corremos riesgo por el simple hecho de ser mujeres. Y sobre todo, si eres mamá, es peor tantito porque te cierran las puertas absolutamente de todo. Hasta para ir a un empleo te preguntan, ¿tienes hijos? Sí. ¿Y quién te lo va a cuidar si se enferma? ¿Y quién se va a hacer cargo en el instante que salga de la escuela? Entonces te cierran las oportunidades para absolutamente todo, a tal grado que llegas a pensar si el pues poder o la forma más hermosa que tiene la mujer es dar vida, se convierte en algo que para la sociedad es como un estorbo, la verdad. Entonces, siento feo porque no soy la única, sé que hay muchísimos casos igual que yo y te cierran tanto las oportunidades como laborales, como las oportunidades de adquirir una vivienda propia, o sea, e inclusive de estudiar. Y más si no cuentas con apoyo para que cuiden a tu hijito, ¿no? Entonces, es algo que de verdad los juicios sociales son tremendos, porque igual se desaparece una mujer y porque iba vestida así, y porque seguramente iba sola, y si la están buscando, que por qué la buscan nada más a ella, si hay un montón de mujeres desaparecidas, pero pues eso que nada más buscan a ella viraliza el problema real, y creo que por lo menos en México ya todo esto debería de considerarse ya emergencia nacional, pero pues no lo hacen, ¿no? Entonces, esas son cosas que yo he visto, tanto juicios sociales como pues la privación de lograr tus sueños y de querer, o sea, adquirir algo. Y también eso, ¿no? Que hacen es que porque te buscan, es que es lo más feo a lo que nos afrontamos, por lo menos aquí en México. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Paulina. Ahora escuchamos a Donofre Chuco. Donofre, ¿puedes activar tu micrófono? Arima koy kullay que wow panikuna kaisuma garimana kuy pikasanchikta. Arinyachu, pani. Kuri. Bueno, lo voy a comentar un poco cuando estuve en una comunidad indígena. Yo soy quechua de Huancavelica y por razones de trabajo fui a una comunidad indígena en la Amazonía y estuvimos instalando una radio comunitaria y bueno, nos reunimos con los apus y entonces en esta reunión había una señora encargada de pasar el recipiente con el masato a todos los varones que asistíamos en esta reunión. Resulta que un poco me incomodé y porque la señora ya largo rato venía parada y la pobre pasando el recipiente y rompí la regla, ¿no? Adrede, para ver cómo reaccionaban. Entonces, me miraron un poco molestos y después les pregunté qué es lo que había pasado. Entonces, bueno, les dije muy amigablemente que había sido a propósito lo que hice, ¿no? Y entonces me dijo, no, la señora es la encargada de pasar, nosotros podemos pasar a la otra persona el masato. Pero a ver, vamos a preguntarle a la señora, le digo, no, entonces si estarías tú también participando de la conversación, estarías sentada y todos nosotros nos encargamos de dar la vuelta al masato. Entonces ella me dijo que sí, estaría contenta.
Entonces le dije muchas cosas, no pueden seguir congelados en el tiempo, hay cosas que también entre hombres y mujeres teníamos que apoyarnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se discutió y habían algunos que estaban de acuerdo y los sapos un poco más ancianos no estaban de acuerdo, ¿no? Se cerraban con la idea. Otra experiencia que tuve es en los años 90, más o menos trabajaba por las comunidades quechuas de Tayacaja, Huancavelica. Entonces, incentivábamos a que se apoyen pues en la chacra, en el cuidado de los hijos, en la cocina. Resulta que los varones, cuando se emborrachaban, nos insultaban diciendo que están haciendo cambiar la mente de las mujeres, etcétera, ¿no? Pero igual en sus asambleas veníamos tratándolos la temática y resulta que también los que han más o menos asumido estos cambios han sido la población joven y los adultos casi poco, ¿no? No han podido apoyarlas a sus esposas porque creían que ellas tenían que cargar al bebé, no, ellos no podían meterse en la cocina, entre otras cosas. Y en mi comunidad fui presidente también por esos años más o menos. Y resulta que hombres y mujeres, cuando hacíamos faenas comunales, se les distribuía tareas por igual. Apertura de caminos, arreglo de acequias de irrigación, entre otras. Entonces, habían jefes de familia mujeres que eran madres solteras o viudas. Entonces, yo les decía a la comunidad que ellas, hay que darles la mitad o un poco menos de lo que se les asigna normalmente a los varones, porque ellas están sacrificándose incluso en atender sus hijos y hacen lo de papá y mamá. Y bueno, eso sí, aprobaron un poco, se les ha explicado a todos, ¿no? Eso quería compartirles, Coya. Muchas gracias, don Ofreco. ¿Ya te gustaría hacer unos comentarios acá o escuchamos de una vez a Crisley y a Carolina? Un par de comentarios. Sí, justamente después de esto voy a hablar un poco de las comunidades y que me parece muy valioso los testimonios que han dado y me parece que van muy acorde a esto, ¿no? A hablar de la realidad de lo que pasa entre nuestras comunidades y hacernos cargo, ¿no? Que hace falta tanto. Ahora quisiera escucharles a Carolina y a Crisley. Adelante, Crisley, ¿puedes abrir tu micrófono? Muy buenas noches con cada uno de los presentes. La verdad que agradecerles, ¿no? Por esta actividad que se está llevando a cabo. La verdad que para mí es muy gratificante. Agradecer a Coya, porque la verdad que ese taller está sirviendo de alguna u otra manera para contar nuestras experiencias, más que para escucharla, ¿no? Y eso es a mí lo que me encanta verdaderamente, donde tú puedes, de algún otro modo, interactuar con la otra persona. Bueno, quien les habla es Crisley Melanie Ramos Vargas. Actualmente me encuentro en la región de Puno, del Perú. Bueno, en base a mis experiencias, ¿no? Lamentablemente por el sur, actualmente se sufre violencia de género y es demasiado. Si hablamos estadísticamente, en el sur, por lo menos, es mucho más que en otros lugares. Pero a lo que yo voy es que muchas mujeres acá, por ejemplo, en la región de Puno, también han estado por otros lugares del Perú, como en Cusco, ya sea en Arequipa, pero he visto que la mayoría de mujeres acá en Puno mismo, ya sea de provincias o de distritos, de comunidades, que lamentablemente no dicen cuando sufren violencia, ya sea física o alguna agresión verbal, no lo dicen, porque por temor al tal vez, al que me dirá mi amiga, al que me dirá mi vecino, al que me dirá mi compadre, al que me dirá mis amigos, y eso es lamentable, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy en una organización que es Rimaywarmi, palabras en quechua que dice exprésate mujer, y nosotros de alguna u otra manera buscamos el empoderamiento de la mujer. ¿Por qué? Porque queremos hacer escuchar nuestras voces, ¿no? Y es algo muy lamentable que yo he notado mucho
no solamente tal vez en Puno, sino también en otras regiones, que muchas de las mujeres no dicen, se sienten avergonzadas, pero ¿por qué sentirnos avergonzadas si sufrimos algún tipo de violencia? Porque nosotros no tenemos la culpa en sí. Los culpables son los agresores. Y por eso yo siempre he fomentado desde mi organización y otras organizaciones a persuadir, ¿no? A ir incluso a hacer talleres en las escuelas y incluso en los jardines, ya, porque yo creo que con la educación todo esto puede cambiar, porque si no lo hacemos con los niños, si no empezamos por los niños más menores, eh, la verdad que lamentablemente esto va a continuar así. Y lo otro sería que a lo que hay más, y esto sí o sí lo voy a decir, que es en la, en la región de Puno, es que aún las mujeres no pueden tal vez ponerse short, no pueden ponerse faldas. ¿Por qué? Porque ya las están insultando, ¿no? Porque ya les están diciendo que ella es una tal, que esto, que el otro, que está buscando la vida fácil, que esto, que el otro. No se pueden maquillar, porque si una señorita tal vez del campo viene maquillada, ya le están señalando. Y es algo lamentable lo que yo he podido notar dentro de mi región. Bueno, eso sería todo para no redundar más. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Crisley. Te escuchamos, Carolina. Adelante. Hola, hola, muchas gracias por la clase. Bueno, respecto a la pregunta que hacía Coya, bueno, yo vivo en la zona centro-sur de Chile, en una zona rural, y yo creo que una de las cosas que se puede observar así como más marcado en la realidad que yo vivo en las zonas rurales es cómo la religión evangélica tiene imposiciones de género así súper marcadas sobre las mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con la maternidad. Por ejemplo, las mujeres acá donde yo vivo que asisten a la iglesia evangélicas, no se les permite tomar anticonceptivos o controlar su fertilidad. Bueno, yo tampoco estoy muy a favor de los anticonceptivos porque igual creo que es una contaminación al cuerpo, pero de todas maneras no se debería negar. Y no sé, ocurre mucho que las mujeres que son evangélicas tienen muchos hijos muy jóvenes, y eso igual significa un desgaste nutricional súper alto, con pérdidas, incluso muchos abortos espontáneos por producto de esta imposición de que las mujeres tienen que parir, tienen que parir. Y yo creo que ahí, bueno, se refleja mucho y se relaciona mucho también como con el extractivismo que vive la tierra, porque a la tierra se le exige que produzca, produzca, produzca sin límites, igual como a las mujeres. Y respecto a, bueno, esa era una de las cosas que yo he visto, bueno, en mi familia, en mis abuelas también, en donde antiguamente las mujeres que controlaban la fertilidad era muy mal visto, muy mal visto. No sé, el ejemplo de mi abuela paterna que tuvo 11 hijos y se le murieron 5 hijos, bueno, porque es un desgaste enorme y también por todas las enfermedades, obviamente la falta de saneamiento. Entonces es algo que uno lo vive en su propia historia, pues, todas estas imposiciones. Y lo otro también, respondiendo a la pregunta, que yo observo también en los movimientos agroecológicos y ambientalistas en general, es como la política que hacen los hombres, masculina, la política masculina que tiene que ver con lo que mencionaba también recién sobre que hay muchas mujeres en los movimientos ambientalistas, pero quienes ocupan como los cargos dirigentes siempre son hombres. Y esto es algo que yo he conversado con otras amigas acá de la zona, que nos hemos sentido muy excluidas de los espacios mixtos ambientalistas, porque de verdad que sentimos ganas de participar, de apoyar y todo, pero lo que pasa dentro de estas organizaciones es que existe una política masculina en el sentido de que los hombres se apropian del espacio y ellos toman las decisiones y no abren los espacios para la toma de decisiones, por ejemplo, en asambleas o cosas así, que pasa en los movimientos con mucha frecuencia, que los hombres se apoderan del lugar y si uno es crítica o quiere, no sé, abrir los espacios para que sean más amplios, para que participe más gente, no quieren. Entonces eso termina alejando a las mujeres de la política ambientalista y es súper lamentable porque pucha, tenemos todos muchas ganas de aportar. Y lo otro también que he visto en los movimientos agroecológicos en particular es que ocurre mucho que, como hoy en día está tan en boga la agroecología, existen, bueno, formaciones académicas con respecto a la agroecología y generalmente son personas que
no sé, las personas que están trabajando en las zonas rurales promoviendo la agroecología vienen de esta formación académica, generalmente son hombres, y ocurre mucho que menosprecian los saberes que tienen los campesinos y las campesinas. Por más que ellos digan que el diálogo de saberes y hagan actividades, múltiples actividades comunitarias, en la práctica uno lo observa, que no escuchan a las mujeres, que incluso menosprecian los conocimientos de hombres campesinos los miran en menos, a las personas adultas mayores también las miran en menos, y cuando uno lo denuncia o lo dice, te catalogan como lo peor. A mí me pasó tiempo atrás en una organización que no me gustaban este tipo de actitudes, lo dije y bueno, quedé como lo peor, pero de verdad a mí me duele mucho que eso que sucede en las personas que promueven la agroecología, que no respetan realmente los conocimientos campesinos, no los respetan, ni siquiera cuando son de otro hombre, los miran en menos por ser personas que muchas veces no tienen formación académica en la agroecología, pero que aún así son muy ecologistas y agroecologistas en sus vidas cotidianas, en su trabajo. Entonces yo creo que eso es patriarcado, eso es género totalmente, y eso es lo que yo quería aportar, es lo que yo he visto en el lugar donde vivo, y eso. Te quería hacer una pregunta, pero creo que más adelante a lo mejor tú lo vas a abordar, así que de ahí... Eso. Gracias. No, sí, puedes hacer la pregunta ahora. Estoy igual como anotando todas las cosas que van diciendo que son muy buenas para después seguir tocando esos temas, entonces, por supuesto. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, acá en Chile yo igual me gusta harto el feminismo, o sea, y igual me gustaría como saber cómo, no sé, en Ecuador, por ejemplo, o en la comunidad donde tú perteneces, cómo se entiende, por ejemplo, la diferencia sexual entre hombres y mujeres, porque acá en Chile, bueno, hay dos feministas, bueno, una no es feminista, pero ella para mí es muy feminista, que es una partera mapuche, que ella es una mujer medicina mapuche, y ella habla de como cómo entiende la cultura mapuche la diferencia entre hombres y mujeres, y ellos hablan, ella menciona en el fondo de que existe una cultura de ser mujer y una cultura de ser hombre, y como que, como que esas culturas son pucha, no quiero decir, quizás lo voy a decir de otra forma, no como ella lo dice, pero que son culturas diferentes, que una mujer no tiene por qué saber cómo es la cultura de un hombre, o que un hombre no tiene por qué saber cómo es la cultura de una mujer. Entonces, de repente eso es muy contrario como a lo que dice como el feminismo más occidental. De hecho, ella critica al feminismo occidental, dice que las feministas tenemos la locura, así tal cual lo dice. Y yo encuentro muy interesante eso, porque también hay otras feministas, bueno, a mí me gusta el feminismo, la diferencia igual, que también hablan de eso, que existe lo femenino patriarcal y lo femenino libre. Y lo femenino patriarcal en el fondo es todo lo que nos impone el género, pero lo femenino libre es esa historia que viene arraigada al cuerpo, que no hay diferencia entre lo cultural y lo biológico, sino que es un todo, que no, este afán como de separar, igual es muy occidental, de separar lo biológico con lo cultural. Entonces, eso, en base a eso, como que me reflexiono mucho sobre eso, porque de repente uno dice, pucha, no quiero tener imposiciones de género, no quiero, pero de verdad hay una historia de las mujeres que viene de nuestro cuerpo, o sea, y eso es lo que dice también esta mujer medicina, María Quiñelén, de que, por ejemplo, ser mujer medicina, o la Huentuchefe, que es en Mapuche, o sea, en Mapudungun, perdón, es algo que viene en la sangre. Es como, o sea, ellos no separan lo biológico de lo cultural, y eso yo lo encuentro como muy, muy interesante, muy, muy lindo además, porque en el fondo la cultura occidental hace esto de separar la cultura de la naturaleza, y es algo súper esquizofrénico, así es muy dañino en el fondo, es como este dualismo entre cultura y naturaleza. Entonces, eso te quería preguntar, como cómo conciben esto, quizás allá en Ecuador o en otros lados, porque de verdad lo encuentro muy, muy interesante. Yo también lo considero disruptivo, muy interesante. No sé si hay una pregunta antes de esta o contesto. Así es, Coya. Tenemos a Pepe con la manita levantada y no sé si habrá tiempo para que yo pueda hacerte unos comentarios 2 minutitos. ¿Se puede? Claro. Perfecto. Adelante, Pepe, te escuchamos. Gracias, Clara. Sí, justamente también con lo que mencionaba Caro hace un ratito. Bueno, yo soy de Perú, soy de Alcegui Agroecológica, y en Perú pasa lo mismo que dice Caro, que pasa en Chile, de que el movimiento agroecológico, o los espacios agroecológicos, más bien dicho, están dominados por hombres, a pesar de que hay una participación activa de compañeras.
y coincido en pleno, pero también me parece interesante porque se han generado bastantes instancias desde la agroecología en el resto de América Latina, donde se gana un proceso de lucha y resistencia, por ejemplo, las compas de Amaagua, que es la Asociación de Mujeres Agroecológicas, y bueno, Amaagua es lo mismo, pero en inglés también, eh, donde, digamos, han encarado a los agroecólogos científicos, ¿no? De toda la vida en los congresos, de distintas formas, viendo cómo siempre están primereando, ¿no? Los artículos o los trabajos en campo o presidiendo sociedades científicas, ¿no? Hoy esa figura viene cambiando a raíz también de que se vienen sumando más luchas y más consignas de reflexión sobre bueno, los temas de género. Y, por ejemplo, destaco mucho lo que pasa, por ejemplo, en Brasil con la Asociación Brasileña de Agroecología, en México, el Colegio de la Frontera Sur de México, que, bueno, y en varios países de América Latina que se viene fortaleciendo también más la participación de mujeres, no solamente en mayor cantidad, sino también en puestos importantes, ¿no? En Brasil, por ejemplo, es una compañera, Islandia Becerra, que es la presidenta de la Asociación Brasileña de Agroecología, ah, y así sucesivamente. Pero creo que también ha sido parte de un proceso de lucha de las compañeras, ¿no? Y que se valora mucho. Pero en países tan conservadores, al menos como Perú, que es donde vivo actualmente, y de estructuras técnico-productivas como se tienen todavía en Chile, y algunos pedacitos por ahí en Argentina también que todavía se han mantenido conservas en el campo agroecológico. Me parece que es ir aunando, ¿no? Las luchas dentro de nuestros espacios. Como decía en la sesión del martes, nuestra compa Vivian Mota, que también es de la Asociación Brasileña de Agroecología, que es agroecóloga, eh, digamos, hay que sumar las luchas, la feminista o las feministas, ¿no? Como bien dijo Caro, hay muchos feminismos, al igual que hay muchas agroecologías, las luchas antirracistas y tantas otras consignas, ¿no? Porque si no, simplemente estamos generando narrativas y discursos que no construyen coherencias. Y creo que finalmente lo más importante, si es que estamos en estos espacios, ¿no? De diálogo, el horizonte debe ser coherente en cierta medida, ¿no? En la medida de lo posible. Solamente quería comentar eso y nada, gracias, Coya. Es maravilloso lo que está charlando ahorita. Perfecto. Clara. Muchas gracias, Coya. Te robo un par de minutitos. Qué emocionante escuchar todo esto. Bueno, yo soy de Perú, de la zona amazónica peruana, y llevo ya un tiempo investigando en los temas de patrimonio vivo, patrimonio inmaterial que tiene que ver con los saberes relacionados a los temas patrimoniales, ¿no? Y cómo he podido conversar con muchas mujeres y compartir nuestros diferentes conocimientos de nuestras herencias, de nuestras tradiciones. Y recordé, venía a mi mente, eh, ahora que escuchaba a una de las compas que decía, no quiero tener no quiero tener estas opresiones, ¿no? O no quiero tampoco ejercerlas, que fue lo que también entendí. Y cómo sentimos nosotras las mujeres la presión, ¿no? La presión de la corrección, la presión de estar en lo correcto. Y venía a mi mente la frase de una compañera, Benuca Ebanán, que es una artista tradicional de Sarwa de Ayacucho, que me dijo, que fue tan simple que me dijo, todas estamos aprendiendo, ¿no? Y poder reconocerse como personas en proceso es, creo yo, muy importante para realmente darle con fuerza y con amor a esta lucha, ¿no? Porque si siempre queremos estar en lo correcto, vamos a estar en el castigo del correctismo por muchísimo tiempo. Y en cada una de nosotros hay mucho que desarmar, ¿no? Más por las historias que quizá tengamos, ¿no? De colonialidad, de patriarcado, de violencia. Y ese desarmar no es porque ya decidí yo, mañana soy un aliado, entonces ya, mañana soy el aliado, ¿no? O yo decidí ser feminista, ya, mañana soy feminista, sino poderlo ver en ese camino de ese proceso. Y ahí es donde yo me cuestionaba o me preguntaba bastante
sobre esto, ¿no? Sobre la necesidad, porque cuando hablamos de la dificultad en la representatividad, o las mujeres en los cargos representativos, está vinculado con todos estos temas, ¿no? De la dificultad de tener estas alianzas, estos aliados, estos aliades que tengan encarnados cada vez más estos temas y que se pueda ver incluso en lo más pequeño cómo en cuánto tiempo tomamos la palabra, por ejemplo, o cuánto demandamos del resto que nos siga el ritmo, por ejemplo, en cuánto estamos pensando en equidad, y al pensar en equidad estamos pensando en que hay personas que le está costando mucho más trabajo llegar hasta este punto, o sea, que ya llegamos cansaditas, ¿no? Cansaditas, es decir, a veces llegamos hartas, realmente, a donde llegamos hartas, ¿no? Y que se requiere toda esa inteligencia interpersonal y ese compromiso político, siempre en construcción, ¿no? Porque si finalmente buscamos ese correctismo político siempre, creo que ahí se cierran muchas puertas. En cambio, la honestidad de decir, miren, esto es algo que yo estoy desarmando aquí y dentro de mi organización lo voy a seguir desarmando, me parece que puede iniciar procesos más ricos, ¿no? Y dentro del tema de patrimonio y de saberes, te podría contar que en Perú hay el machismo o la violencia machista que se manifiesta en el patrimonio, incluso frustra que las mujeres puedan transmitir sus saberes, no solo por el peso del cuidado, ¿no? De todos los cuidados, sino también porque existen tradiciones, existen patrimonios incluso reconocidos como patrimonio de la nación, que se supone supuestamente que la lista de patrimonio de la nación no deberían estar tradiciones que afecten los derechos humanos, pero ya sabemos que eso es más fácil de decir que hacer, que hay expresiones patrimoniales que incluso promueven la discriminación, la desigualdad o la violencia, ¿no? Danzas, por ejemplo, en nuestro territorio hay muchas danzas que corrigen políticamente la vida sexual de las mujeres. Por ejemplo, solo las mujeres vírgenes las pueden danzar. Pasa mucho en Cusco, por ejemplo. Y ¿quién decide, quién designa, quién es esa persona que dice quién es esa mujer virgen o no? Es determinado personaje, ¿no? Que a veces es un caporal, un hombre, y que toma de lo que la comunidad juzga, ¿no? Y de cómo se juzga a esta mujer. Y cuando muchas mujeres llegan a ser madres o tienen parejas o se casan, tienen que dejar su comparsa, tienen que dejar su danza, es decir, tienen que dejar de practicar y transmitir sus saberes porque se les rechaza, ya como mujeres casadas o como madres. Y así encontramos en muchas expresiones patrimoniales, en muchas expresiones culturales tradicionales, muchos asuntos similares, ¿no? En algunos casos se normalizan canciones con contenido, ahora nos removería bastante por el contenido violento que tienen, o incluso que es algo que seguramente falta investigar, como en determinadas fiestas y tradiciones como los carnavales u otros, podría estarse normalizando la violación y es algo que no se dice, ¿no? En cuanto de las fiestas tradicionales, el licor saca el demonio más fuerte de la violencia machista, ¿no? Y hay mucho que se está empezando a decir, y es con eso quiero cerrar, ¿no? Que se está empezando a decir y que yo creo que va a tener cada vez más fuerza. Te he robado unos minutitos de más, Coya, pero Rosario perdóname Rosario si no pronuncio bien tu apellido, Chuquiruna está levantando la manita, ¿la podemos? Sí, perfecto. Rosario, te escuchamos, adelante. Sí, buenas noches con todas, todos. Justo las últimas intervenciones me apelan, me resuenan y quería comentar, ¿no? Sumando lo que contaba Clara, si no me equivoco, el tema del patrimonio cultural vivo, pues en Cajamarca, donde he vivido en los últimos casi 6 años ya, también pasa eso con el tema del clarín, que es un instrumento único, entiendo, en nuestro país, y ahí también solo lo pueden tocar los varones, ¿no? Por ejemplo, para acotar a lo que se viene diciendo. Y principalmente mi intervención iba en la línea del tema de la coherencia y el correctismo. Yo lo que veo es que todos efectivamente estamos atravesados por el machismo, por
el racismo, por el clasismo, y finalmente somos producto de esta parte de la cultura que no es saludable, que no es positiva, y que obviamente no es solo con decir soy feminista o soy medioambientalista o soy tal, ya se van a deconstruir por sí solas, ¿no? Son procesos obviamente largos, incluso toman toda la vida, pero sí creo que bajo este discurso a veces de que no hay, creo que hay que ver cómo utilizamos el tema de la corrección y la coherencia, porque bajo el discurso de que estamos en procesos, a veces también se puede justificar algunas cosas que está muy extendido con el tema del individualismo y el pragmatismo, o incluso cambiar el discurso según el interlocutor, ¿no? Yo lamentablemente he visto, no sé si se pueden llamar compañeras o compañeros, pero me lamento más en el movimiento de mujeres de haberlo visto, decir sí, feminismo y lucha por el territorio, pero no tener problema de trabajar con las mineras que son cuestionadas, no tener problema para el gobierno, para una institución pública poder decir, no, no somos feministas porque es un tema muy delicado para ciertas zonas del país, donde hay mucho conservadurismo, como ya se ha dicho también en Argentina, las iglesias evangélicas han avanzado un montón al interior de los países y se ha observado ese conservadurismo, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucha precariedad también en ciertas zonas, especialmente donde hay minería, por ejemplo, y esta precariedad, esta sobrevivencia y casi cero formación política, formación social, ciudadana, como pudiera haber antes, también el tema de la crisis económica y la reducción del financiamiento para ciertos temas en nuestros países, pues también eso ha generado que espacios de participación ciudadana, educación popular, como pudieran haber, de ciudadanía, como pudieran haber antes, el pensamiento crítico no lo hay o nunca llegaron, quizás también fuera de las capitales del país como de las ciudades de región, ¿no? Entonces, sí veo que avanza mucho una mirada muy individualista, muy pragmática y de sobrevivencia, en la cual a veces las que entran al activismo también traen ese discurso todavía, y estoy en mi proceso, qué sé yo, o las instituciones que trabajan con ellas o ellos disculpan esto porque están en su proceso, ¿no? Y yo creo que sí, hay que mirarnos más críticamente, y que también la crítica no se entienda como una violencia, como una agresión entre nosotros o entre nosotros para plantearnos cosas sobre nuestra práctica política, que sí hay que ser sororas y todo, pero que también hay que mirarnos críticamente, ¿no? Que no se esconda bajo la suavidad y hablarnos amorosamente la imposibilidad de la crítica, ¿no? Y eso por un lado, y lo otro es que también creo que sí hay que ver el tema del correctismo en otra faceta, que es cómo en nuestro país la mayoría de la población no habla nuestros lenguajes de los grupos sociales o de las ONGs, en las cuales nosotros digamos sí, soberanía alimentaria, o sí, no sé, ciertos términos que utilizamos, ciertos lenguajes inclusivos, etcétera, que no nos entienden, ¿no? Entonces tenemos o que las demandas, como los derechos humanos y qué sé yo, aún no son de tanta importancia para la población, porque una vez más está en sobrevivencia, está en precarización, está en otras cosas, ¿no? Y sí, ahí sí nos toca quizás que el correctivismo de querer que nuestras luchas o agendas se logren como otros queremos que se logren, sino hay que ser estratégicos y estratégicas, y quizás cambiar el lenguaje, cambiar las formas para poder ir creciendo como movimientos y logrando las agendas y luchas que queremos, ¿no? Por ese lado lo pienso que sí tendríamos que mirar un poco el tema que solo nos aliamos o solo trabajamos o solo queremos que se consigan ciertas cosas con esta corrección política determinada, ¿no? Ahí sí creo que tiene sentido un poco mirarlo de esa forma. Y finalmente, estaba pensando que la sesión de hoy se llama Género y Diversidades, y yo que soy parte también del movimiento feminista veo ahora, especialmente en la capital, otros términos, ¿no? Otros códigos que ya ni siquiera hablan de diversidad, sino hablan de disidencia sexual, hablan de género fluido, hablan de no binario, hablan de muchas cosas que ya de por sí sobre el tema género y diversidad es controversial y súper avanzado para algunas ciudades del país y seguro de América Latina. No sé cómo ve la ponente y las compañeros, es cómo relacionarnos también con estas nuevas expresiones de las diversidades sexuales o disidencias ahora en estas generaciones más jóvenes, ¿no? Gracias. Gracias, Rosario. Coya, tenemos una última manita levantada. Creo que esto ha motivado muchísimo diálogo. Gracias, Coya. Doris Ruales, te escuchamos. ¿Puedes activar tu audio? Ahí está. Adelante. Bueno, buenas noches. Ya
ya acá ya llegó la noche. Muchas gracias, pues este es un tema bastante complejo. He estado escuchando bien, con atención. Yo quería referirme a dos cositas. Una, aquí en Colombia es una situación muy agravada, el tema del feminicidio, ¿no? O sea, que es como ya es como un resultado ya último de una cadena de violencias. Hace muy poco realmente se caldeó la opinión pública porque la pareja sentimental asesinó a una chica que había pedido y había hecho todos los protocolos buscando el auxilio del Estado. Y yo creo que aquí eso no se ha hablado y es importante porque, por ejemplo, nosotros en la Constitución del 91 se precia, digamos, de que es muy avanzada, pero la aplicación de todo eso dista mucho. Entonces, esta chica salió de su lugar de donde vivía, huyendo, se fue a otro lugar, allá llegó el agresor y finalmente la mató. Y lo que está en entredicho es que la policía no hizo nada. Yo tengo dos casos muy cercanos en mi familia. Uno de acoso durante mucho tiempo a una sobrina mía por parte de un muchacho, pues un tipo que ya ir hasta las instancias pues que hay aquí en el país y sin embargo ve uno cómo queda de vulnerable la mujer porque no hay unas medidas concretas. Hemos tenido también un caso muy lamentable, muy doloroso, donde el agresor también es como relación sentimental con esta persona y pues simplemente la mata de la manera más terrible y luego pues a él lo lleva la policía a una estación de policía que se llama acá y él finalmente también se quita la vida, ¿no? O sea, son unos dramas impresionantes que hay en esto y no hay efectiva un efectivo tratamiento de esto, ni por las familias muchas veces, de la persona, de la mujer en este caso, ni mucho menos por el Estado. Eso me preocupa mucho porque leía una estadística de casi decía así, casi 2 mujeres diarias, pues, porque seguramente les dio 1,90 y tanto o algo así, pero no, o sea, realmente los casos, esto en feminicidio, pero los casos de violencia son permanentes y muchos de estos no son denunciados, entonces yo creo que las estadísticas están por debajo. Me parece que ahí hay que trabajar bastante y bueno, la otra cosa que mirando pues como en el panorama, yo soy agrónoma, entonces me tocaba andar por muchas partes de la ruralidad, trabajar con comunidades campesinas, comunidades indígenas y también pues en los barrios en la parte urbana. Yo lo que creo es que también, y es mi vivencia, pues esto del machismo y de toda esta situación de violencia también está muy acentuada en las familias, ¿no? Entonces, pensando un poco como en los procesos que nosotros trabajamos o los proyectos, si ahí no hay, digamos, que llaman ahorita el enfoque de género, pues, ¿no? O sea, que realmente hayan espacios propios para las mujeres, para los jóvenes, sean hombres o mujeres, para los niños, para el adulto mayor, porque en todos estos grupos etarios también se presentan violencias. Y me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte de la familia, porque incluso ahí es donde se reproduce. Y desafortunadamente las mujeres también estamos haciendo esa reproducción de todos estos patrones. Esa es la realidad. Y yo lo veo en todas las clases sociales.
En la mujer trabajadora, en la mujer campesina, en la mujer indígena, pero también en la mujer que estudió, que es intelectual. Entonces, fíjate que esto es una situación, digamos que creo yo, hay que mirarla mucho desde el ser humano y desde la familia propiamente. Yo lo viví porque mi padre, supuestamente machista, pero mi madre, a pesar del tiempo, pues, y de tener 2 siglos atrás de creencias y de cosas, ella trató de generar, digamos, como ciertas igualdades en roles, sobre todo, tanto en los hermanos como en las hermanas. Nosotros somos 4 mujeres y 5 hombres, ¿sí? Sin embargo, mi papá siempre decía, yo lo recuerdo que soy la mayor, decía, usted, o sea, hablando de mi mamá, usted se encarga de las mujeres y yo me encargo de los hombres. Y lo que ha pasado ya ahorita que tengo sobrinos y sobrinas, pues es tener unos hermanos, no todos, pero algunos bastante machistas y maltratadores con sus compañeras. O sea, mi papá no fue un maltratador físico, pero sí ejercía situaciones de violencia, porque la violencia no es solamente pegarle un puñetazo a otro, ¿no? Por ejemplo, mi mamá no podía salir si no era conmigo, bueno, cosas de esas, no podía ni siquiera ir a misa. ¿Ah? Y fíjense que quiero terminar diciendo que solamente en la medida en que mi madre logra con su trabajo lograr aportar a la economía, empezó a cambiar eso. Y yo eso lo he visto también en muchas experiencias, cuando la mujer se capacita, cuando la mujer empieza un emprendimiento o estudia y empieza a salir adelante, de alguna manera logra una emancipación a ese nivel, digamos, familiar, porque aquí estamos hablando es que yo como hija viví la realidad dura de tener un padre machista. A mí me tocó, pues no sé si por temperamento, por cómo soy yo, pero no me dejé. Y tuve también el apoyo de mi mamá, pero veía muchas veces en esa época, veía lo contrario. O sea, las mismas mujeres ayudando a la opresión de sus hijas mujeres. ¿Por qué? Porque tienen esa creencia como anclada, ¿no?, en el pensamiento. Entonces, creo que hay un trabajo de formación, sí, de educación muy profundo que hay que hacer, y los proyectos o las actividades que nosotros realizamos deben empezar a generar esos espacios para que hayan esas reflexiones que también en algunos casos me ha tocado ver. Los hombres empiezan también como a dimensionar lo que está pasando y a generar unos acuerdos, por lo menos a nivel de las organizaciones, y esto de la representatividad, porque lo que más he podido observar es que los grupos de mujeres logran tener mayor disciplina, pero también como mayor apropiación de los procesos. Y eso es bonito, y entonces sus compañeros o los otros empiezan no solamente a reconocer eso, sino a identificar de que deben seguir esas cosas. Entonces, pues eso es lo que yo quería comentar así a grosso modo. Creo que es un trabajo largo y de educación desde la misma familia. Gracias. Perfecto. Bueno, vuelvo. Bueno, primero quería agradecerles, y yo como siempre digo, amo cuando hay estos espacios de construcción colectiva. Créanme que he aprendido más yo de ustedes que lo que ustedes aprenderán de mí hoy. Ha sido hermoso escucharles, ha sido hermoso ver cómo son las vivencias tan parecidas. Tenemos tantas cosas en común en toda Latinoamérica que es algo como las venas, o las venas abiertas de América Latina. Creo que estamos ahí muy conectados, y me gusta mucho haberles escuchado. He tomado apuntes de muchas de las cosas que ustedes han nombrado para poder contestar, para poder abordar. Primero voy a hablar un poco de las comunidades.
yo soy muy crítica de las comunidades, principalmente de la mía propia, ¿no? Yo creo que nosotros somos quichua-tabalos y yo soy muy crítica porque considero que precisamente hay un doble discurso. Hay este discurso de la complementariedad, un poco respondiendo a la pregunta de cómo se ve al hombre y el papel del hombre y la mujer dentro de mi comunidad. Y se habla mucho de la complementariedad y de cómo la mujer y el hombre están ahí y que no hay violencia dentro de las comunidades porque nosotros estamos conectados con la naturaleza y hay un cierto romanticismo que a mí no me gusta. Yo soy muy crítica con ello porque se socapa, se oculta lo que realmente pasa dentro de las comunidades indígenas. Entonces hay una violencia estructural como hay en todo el país, pero hay muchísimo más en la ruralidad. Y es muy triste ver cómo justamente, como les he escuchado a varios de ustedes, atrás de las tradiciones, atrás de muchas de las costumbres que se han creado dentro de nuestras comunidades, hay también un discurso machista, hay detrás unas prácticas machistas que lamentablemente siguen replicándose y por el contrario se siguen replicando como que fueran algo intocable, algo que debería mantenerse así, cuando por el contrario deberíamos ser más críticos al interior de nuestras comunidades. Y yo siempre yo hablo en mi caso del feminismo indígena, yo siempre lo defiendo, quizás lo introduzco desde este lugar porque yo considero que para hablar acerca de las comunidades indígenas es necesario tener este punto claro de la interseccionalidad, ¿no? Creo que eso es algo que un poco lo han hablado algunas de las personas que participaron y es esto de darnos cuenta de los múltiples ejes, dimensiones que atraviesa una persona. Entonces, muchas veces no es solamente el hecho de que sea mujer, sino es el hecho de que sea mujer, el hecho de que sea indígena, el hecho de que sea pobre, el hecho de que a veces tenga por ejemplo, una preferencia sexual distinta, que muchas veces incluso de ese tema ni se habla dentro de las comunidades, o por lo menos en las comunidades indígenas de acá no se habla de ese tema. Es como que si eres indígena no podrías tener una sexualidad distinta. ¿Qué más? Bueno, hay una multiplicidad de dimensiones que lo que hacen es multiplicar el daño, multiplicar la vulnerabilidad que una persona tiene ante las situaciones. Entonces, ante todas estas situaciones que nosotros hemos visto, cuando una persona atraviesa todas estas dimensiones distintas, se vuelve más muy vulnerable, sus derechos se vuelven más comprometidos. Y creo que eso es muy importante darnos cuenta porque eso nos marca un enfoque, ¿no? Y este es por lo importante que es ver el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género para entender el enfoque diferencial también, para entender cómo podemos tratar estos casos, porque no es lo mismo hablar de una mujer que sufre violencia también, pero que está en la ciudad, que una mujer que sufre violencia pero está en el campo, que una mujer que sufre violencia pero es analfabeta, que una mujer, bueno, en fin, o sea, se puede hablar de tantos ejemplos distintos. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo tenemos que ver con este enfoque diferencial para entender realmente cuál es la característica, la problemática específica que sufre una población, que sufre una zona o que sufre un grupo, una comunidad, para poder trabajar con ella. Entonces, creo que eso es muy importante en nuestros trabajos dentro de las organizaciones, porque muchas veces pensamos que todo es lo mismo, ¿no? O sea, que el feminismo es todo feminismo, que el machismo es todo machismo, que la violencia es simplemente toda, o sea, violencia, y tenemos que ir poniendo, desgranar cada uno de estas problemáticas más específicas para poder darle solución a las mismas. Luego de esto quería hablarles también un poco de las acciones, un poco también ustedes han hablado acerca de cuál es el accionar del gobierno, y eso también es algo que se ha venido hablando de esto, data desde hace muchísimo tiempo, y hay acciones concretas que se han pedido que se tomen, y creo que es necesario hablar acerca de ellas, porque me parece que es importante que nosotros veamos al interior y hagamos ese análisis interno dentro de nuestras comunidades si esto se está haciendo. Por ejemplo, dentro de las acciones que se toman en cuenta para proponer como
como aliciente a la situación que sufren las mujeres, primero es, por ejemplo, medir la contribución económica de mujeres y de hombres. Eso es mucho de lo que hablaron muchas de las compañeras que hablaban de la situación, que la situación cambió cuando la mujer tuvo acceso a la contribución económica dentro de su hogar. Entonces, lograr que las mujeres tengan esta independencia económica es fundamental, fundamental para que ellas puedan hacer valer también sus derechos. Yo creo que esto es para mí uno de los puntos fundamentales en los que se trabaja, por eso se trabaja en la parte de economía, de género, y me parece que esto es un tema que deberíamos, como siempre, verlo en los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Ver cómo hacer para que los proyectos sean sostenibles, que las mujeres puedan ser proveedoras de estos proyectos a través de su propio trabajo, ¿no? El otro también es, por ejemplo, medir el trabajo no retribuido en la agricultura, en especial de subsistencia, y en otros tipos de actividades no comerciales incluidos en el sistema de cuentas nacionales, que, por ejemplo, esto nos habla acerca del trabajo en el campo, que por ejemplo muchas veces tampoco no es valorado de cierta forma, ¿no? Nosotros vemos muchas veces en el campo es donde más vemos que la mujer es la que más se sacrifica y no es dueña de las tierras, que es otro tema de los que ustedes comentaron, ¿no? A pesar de que ella es la que trabaja la tierra, a pesar de que ella es la que muchas veces después incluso comercializa sus productos, sin embargo, ella no es dueña ni del dinero ni del terreno. Entonces, ahí vemos también que no hay una retribución en cuanto a su participación productiva, que ella realmente lo hace, pero vemos cómo no existe esta retribución igualitaria. También se ha hablado de crear nuevos métodos para medir el trabajo no retribuido. Eso habla del trabajo de cuidado. Por ejemplo, hay diferentes países ya, hay leyes que justamente hablan del trabajo de cuidado y de cómo, por ejemplo, se puede esto medir, se puede esto pagar, incluso acerca de la afiliación social que tienen las mujeres y que deberían tener las mujeres que se dedican al trabajo de cuidado. Entonces, este es otro de las acciones que se han ido implementando en algunos países y que deberían implementarse en todas. También generar métodos y clasificaciones internacionales para los estudios sobre la utilización de tiempo de las mujeres, porque también es mucho de esto del trabajo, el trabajo no retribuido, ¿no? O sea, de la medición del tiempo que las mujeres dedican a ciertas actividades dentro de su hogar que no es retribuido. Por ejemplo, los trabajos de cuidado que ya hablamos. Entonces, todo esto debería ser retribuido y tomado en cuenta cuando se está hablando de la aportación de una mujer a una familia. También medir el desempleo y el subempleo de mujeres y hombres, esto es muy importante. Nosotros vemos cómo las tasas del subempleo y del desempleo de las mujeres es muy alarmante. Hay muchas más mujeres que viven en el desempleo y en el subempleo, y creo que esto también tiene que ver mucho con el acceso muchas veces a la educación, como lo habíamos hablado, y también a las oportunidades que ellas tienen, ¿no? O sea, el acceso a qué empleos, bajo qué condiciones son consideradas para un empleo, qué puestos ocupan, por qué no ocupan ciertos cargos, por qué se ha asignado roles que las mujeres deben ocupar ciertos cargos o ciertos, por ejemplo, secretaria, o sea, ciertas profesiones que uno asocia con las mujeres, y por qué no ella puede ser la líder de tal lugar, o ella no puede, no sé, dedicarse a cualquier actividad que ella decida, pero ya hay esta parte de asignar ciertos roles en el empleo, en la empleabilidad de las mujeres. También definir conceptos y métodos para medir la pobreza y el acceso a los recursos. También es muy importante darnos cuenta que las mujeres justamente son las más pobres y las mujeres indígenas y campesinas son las más pobres de las pobres, ¿no? O sea, son las más vulnerables dentro de los vulnerables, y creo que eso, yo siempre hablo de que las mujeres indígenas, las mujeres y niñas indígenas y campesinas son tratadas como ciudadanas de tercera clase, como que no tuvieran derechos, y siempre hablo de esto cuando tengo mis intervenciones, porque me parece tan importante darnos cuenta de la afectación que hay para sus vidas enteras, todo el sistema de pobreza que las precariza todo el tiempo, no solamente en su trabajo, sino en su acceso a una calidad de vida mejor.
También utilizar sistemas de estadísticas con perspectiva de género, esto también es muy importante. Yo creo que todas las estadísticas y las cifras también que tengo acá anotado, un poco que también lo mencionaron, cuando nosotros hablamos de cifras, por ejemplo, justamente hablaban acerca de los femicidios y feminicidios, siempre es importante tener este enfoque de género. O sea, por ejemplo, nosotros no hablamos acerca de que hay muchas mujeres que tienen miedo, que tienen, como decían, por ejemplo, vergüenza a decir, sí, a mí me pasó esto, y no denuncian a su agresor. Y claro, eso no son tomadas en cuenta dentro de las cifras. Entonces, muchas veces las cifras te mienten, muchas veces las cifras no te cuentan la verdad, no te cuentan lo que realmente está pasando. Entonces, es tan importante tener una perspectiva de género para medir las cifras con las que presentamos las problemáticas. Entonces, esto también es algo que se debe implementar cuando estamos hablando de cualquier tipo de problemática dentro de nuestras organizaciones. También generar datos sobre morbilidad y acceso a la salud. También es importante esta parte de darnos cuenta de que la calidad de vida que tienen las mujeres las vuelve objetos de tener una calidad de vida menor y de morir más temprano. Entonces eso también, el acceso que ellas tienen a la salud, como yo les decía, incluso se habla de pobreza menstrual en muchas de las comunidades que ni siquiera tienen acceso a los implementos más básicos para el cuidado femenino. Otra de las acciones también, por ejemplo, es ampliar la generación de datos sobre todas las formas de violencia que se ejercen contra la mujer. Vemos que en muchas de las constituciones no está todavía tipificado cuáles son los tipos, cuáles son los ámbitos de la violencia. La gente no tiene conocimiento sobre esto, la gente piensa solamente en un tipo de violencia, piensa que solamente el golpe es violencia y no se da cuenta que hay otro tipo de violencia, y también debemos comenzar a hablar de estos temas para poder en el futuro comenzar también a denunciar estos temas. Muchas veces es muy, por ejemplo, dicen, no, es que es incomprobable una violencia psicológica, y no debería ser así. Deberíamos justamente acostumbrarnos y naturalizar el hecho de que hay violencia psicológica y que debemos denunciarla. Entonces, esto es otro de las cosas que recién se están implementando en ciertos países, y también generar datos sobre mujeres y hombres discapacitados y su acceso a los recursos. Dentro de lo que hablaba yo de la interseccionalidad, hablaba justamente de esta parte de darnos cuenta que hay otras cosas que pueden afectar, por ejemplo, cuando hay una mujer que aparte de ser mujer, tiene una discapacidad, o aparte de tener una discapacidad, tiene otro tipo de dimensiones, ¿no? Entonces es importante también tener estas otras acciones en cuenta. Yo, para contarles así algo, déjenme ver, creo que más o menos he ido topando todos los temas de los que se fueron hablando, pero para contarles yo, por ejemplo, de un caso muy, muy personal mío. Yo, por ejemplo, hace 2 años sufrí una violación aquí en el Ecuador, y fue tremendo para mí, fue tremendo, fue brutal. Me dejaron golpeada en el piso, fue muy, muy duro para mí. Y imagínense, yo soy una persona que hablo de género, soy una activista hace muchísimos años, soy una persona que constantemente aquí da entrevistas y da editoriales, etcétera, sobre género, y sin embargo, cuando me pasó a mí, cuando yo fui la persona violentada, violada, ultrajada, te das cuenta desde el otro lado, ¿no? Te das cuenta desde el lado de víctima, y tú te das cuenta cómo el sistema ahí realmente se refleja en ti. Y yo lo pasé de primera mano. Yo había trabajado con muchísimas, yo trabajé mucho tiempo con víctimas de trata y tráfico de personas, y a pesar de yo haberlas visto y saber cómo el sistema te trata y cómo el sistema es en sí cruel, no lo terminé de entender hasta que me pasó a mí. Y yo recuerdo claramente que, por ejemplo, una revictimización total. Me hacían repetir una y otra vez a una y otra persona qué me había pasado, que lo cuente con lujo de detalles, que lo diga, o sea, ya lo había contado a una persona, a la primera persona que me entrevistó, luego otra persona, luego al doctor, luego no sé quién, con un proceso totalmente revictimizante, que yo estaba totalmente traumatizada y tenía que seguirlo contando. Y luego el defensor de la ciudadanía me habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo te recomiendo que no sigas con el proceso, porque lamentablemente aquí en el país es muy difícil
que estos procesos sigan adelante. Yo te recomiendo, va a ser muy duro para ti. Vas a tener que pasar por por procesos muy traumáticos, y lo más probable es que aún así la persona salga libre, porque no, y a pesar de que lo cogieron infraganti, a pesar de muchas cosas. Entonces, imagínense en la propia ley diciéndome a mí que no, que no lo diga, que lo calle, que mejor no lo haga, ¿no? Yo en ese momento de vulnerabilidad lo que hice fue callarme, quedarme en mi casa y llorar y decir, o sea, es verdad, o sea, yo sé que cómo es el sistema y sé que probablemente hubiera estado luchando muchísimo tiempo y probablemente la persona hubiera salido libre. Entonces, me costó muchísimo poderlo contar así, o sea, tranquilamente, y poder superar esto que me pasó a mí. Entonces, ahora les entiendo mucho más incluso a las víctimas, porque digo, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Las mujeres tenemos nuestros tiempos, y la víctima hace lo que puede hacer en su momento. La víctima no tiene la obligación de hacer algo, la víctima no tiene la obligación de denunciarlo, no tiene la obligación de contarlo. La víctima hace lo que puede en el momento en que puede, lo habla cuando puede y lo denuncia si es que quiere. Entonces, eso tenemos que entenderlo como mujeres, de entendernos a otras y de abrazarnos a otras. Les agradezco mucho porque estoy leyendo los mensajes que están enviando, y me da mucha tranquilidad saber que yo puedo hablar de esto con muchas mujeres que están en toda Latinoamérica y que tal vez habrán sufrido también de otro tipo de violencias, y yo las abrazo a ustedes también, porque sé lo duro que es y sé lo difícil que es salir de este tipo de violencias, pero todas podemos salir al frente, y eso es lo importante, ¿no? Y bueno, eso. Ahora, no sé, la siguiente parte quisiera un poco escucharles un poco a ustedes, un poco acerca de, les agradezco mucho por los abrazos, no quiero ponerme sentimental, pero les agradezco mucho, los recibo con muchísimo amor todos sus abrazos. Y quisiera escucharles un poco a ustedes, un poco ahora a la resonancia de escucharles cuáles son sus experiencias, cómo han vivido como mujeres o como hombres dentro de sus casas, qué han hecho, cómo han vivido este tipo de violencias, este tipo de situaciones dentro de sus hogares. Me parece muy enriquecedor poderles escuchar a todos y poder saber cómo podemos también, como qué acciones podemos tomar como personas para que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias, Coya, por todo lo que nos dices, por todo lo que nos cuentas, y en especial esto último. Aprovecho que puedo yo abrir el micrófono ahorita para mandarte un abrazo fuerte también. Y gracias por hacernos esta invitación. Seguro muchos y muchas que están aquí presentes necesitarán un minutito para ordenar sus ideas. Lo que hace COI es invitarnos a conversar sobre cómo nos hemos sentido, cómo nos vimos afectados, afectades. Y es interesante también, y agradezco que COI haya hecho esta invitación a nuestros compañeros hombres también, porque sabemos que el patriarcado es un arma de doble filo, ¿no? Si bien a los hombres les da poder sobre otras, sigue siendo algo muy dañino para ellos mismos, ¿no? Antes de darle la palabra a Natalia, Georgina nos comenta que ha sufrido violencia a los 9 años. Ahora tiene 34 y tiene mucho temor de hablar de ello. Gracias por contárnoslo aquí, Georgina. Te mandamos un gran abrazo. Estoy segura que ahora Coya también lo va a hacer, y todas las compas, los compas y las compas también. Georgina nos ha dado un increíble ejemplo ahora. Lo quedo así en mi corazón, lo aprecio muchísimo, de cómo nos has contado y de qué nos has dicho y de todo lo que has aprendido, un nivel de resiliencia bárbaro que es algo bueno, pero es al final algo a lo que nos empuja a lo que vivimos finalmente, ¿no? ¿Qué te parece, Georgina, si le damos la palabra a Natalia y luego respondemos estos comentarios del chat también? Natalia, te escuchamos, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Natalia. Bueno, hola a todos y todas. Bueno,
Primero, a Coya, pues nada, mandarle un fuerte abrazo, porque creo que eres la voz de muchas y, y eso nos hace más fuertes también el hablar. Bueno, yo solamente quería decir, pues bueno, sí sufrí un abuso de un familiar, y cuando ni siquiera lo conté a mi familia, que también fue, sino que fue a mi mamá, y ella fue la que decide cómo hacerlo público y hacer como un poco enfrentar a la persona. Se me vino toda la familia encima, ¿sí? Porque digamos que es una persona mayor, mis tías abuelas pues también mayores, entonces como que a mí como se me ocurría que se iban a enfermar, que porque yo no era consciente del daño que estaba haciendo en la familia, que no me creían, que porque eso pasó cuando yo tenía como 14 años, y se vino como a saber o bueno, a enfrentar la situación a los 22, y, y que porque no había dicho en ese momento, que sí, y digamos que yo en ese momento cuando pasó todo eso sí me sentí muy culpable, porque decía, sí, ¿verdad? Yo porque no dije nada en ese momento, porque me quedé callada, de razón ahora no me creen o ahora pues no creen. Pero también fue un shock tan fuerte, fue tanta la presión de tantas partes, que yo decidí simplemente, no sé, creo que fue algo positivo. Yo simplemente dije como, bueno, si no me quieren creer, no me crean. Yo sé lo que viví, y eso que yo viví y lo que ha significado para mí, y el sufrimiento y lo que yo tenía que procesar en mi vida, eh, eso no lo va a negar el hecho de que las demás personas no me crean, ¿sí? Y ni yo voy a negarme eso. Pero entonces es, es ver eso también, que no solamente es desde la institución y no solamente es el sistema, lo burocrático, sino el mismo sistema familiar, social cercano, que te juzga, que te culpa, que te invisibiliza, hasta el punto en que cuando ya como que como que cierta parte de la familia me creyó, o me dijeron ellos que creían, decían como, ah, pero es que tu abuelo hacía lo mismo con fulanita, ¿sí? Entonces, y era como una cultura de la violación arraigado totalmente y normalizado, y además soportado también por las mujeres mayores de la familia. Entonces, como que queda uno ahí expuesto. Actualmente mi familia, eh, yo no tengo, lastimosamente, después de esa situación, la ruptura con mi familia pues fue muy grande, y ha sido muy difícil reconstruir eso, porque precisamente es regresar al pueblo y ver que está él ahí como si no hubiese pasado nada, y todas lo atienden y lo consagran como una de las vacas sagradas de la familia, así digo yo. Y pues bueno, pero desde el feminismo y con las mujeres que me he ido encontrando en el camino con mi hijo, eh, pues he podido darme cuenta que hay otras familias, y el feminismo para mí, y las mujeres en el territorio con las que también hemos hablado y hemos escuchado estas historias, pues son mi familia en este momento. Y ya, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por contarnos esto. Creo que no tenemos otra manito levantada por el momento. Coya, no sé si te gustaría empezar a hacernos algunos comentarios. Yo te voy a sumar un par de comentarios del chat. Por ejemplo, nos habla Paulina, que también ha sufrido todo tipo de violencia y que te entiende y te abraza. Nos abrazamos entre todas, y Nicolás nos dice también bueno, que para él quizá nunca va a entender lo fuerte que pueden ser estas experiencias que comentamos, y que él también ha vivido el otro lado de la violencia, que es esta invalidación, esta reacción hacia las actitudes femeninas de los hombres. Entiende que el nivel de violencia es otro, pero es lo que reconoce que él ha vivido hasta el momento. Te escuchamos, Joya. Sí,
Creo que esa es otra parte también muy importante que por ahí lo dije brevemente, pero eh, existe ahora ya esta parte de masculinidades, como decía, no violentas, de masculinidades y de paternidades deseadas. Y creo que también es importante hablar de eso, ¿no? Es también importante hablar de esta parte de cómo, cómo estos aliados que tenemos dentro de las organizaciones realmente sean aliados y realmente puedan ver con un enfoque de género, porque el enfoque de género habla justamente de algo reivindicativo, ¿no? No habla solamente con respecto a la mujer, sino habla con respecto a todo el sistema a todo el sistema, a toda la sociedad, de cómo se ha venido manejando y cómo se debería manejar. Entonces, de cierta forma, muchos de ustedes que participarán y que estarán dentro de sus organizaciones, creo que tienen que tener como estos nuevos lentes, ¿no? Estos nuevos lentes de tener el enfoque de género sobre muchas de las acciones que hacen día a día. Creo que deben justamente darse cuenta que la eliminación de la discriminación por razones de género es un tema muy importante, es un derecho moral, es un progreso humano, es parte del desarrollo sostenible que nosotros estamos buscando. Y creo que para lograr y contribuir a esta igualdad entre hombres y mujeres, nosotros lo que debemos es disminuir todos los riesgos de exclusión social y favorecer la autonomía de las mujeres en situación de mayor desprotección. Creo que creo que eso es lo que realmente nosotros debemos tratar de hacer como organizaciones, ¿no? Y creo que a eso me venía luego ya en este último punto, cuando hablaba acerca de las organizaciones, que era lo primero que habíamos hablado un poco, pero un poco es cierto esto, ¿no? Vemos cómo hay muchas mujeres que están dentro de las organizaciones haciendo este activismo grande, esta participación muy grande dentro de sus organizaciones y lamentablemente no llegan a liderarlas, ¿no? Y creo que forma parte de este sistema patriarcal que muchas veces no es suficiente, claro, con decirlo, ¿no? Como muchas de nuestras compañeras lo dijeron, no es suficiente con decir yo soy feminista o yo soy ecologista, sino muchas veces con medir cada acción que hacemos e incluso en los espacios en los que participamos. Yo vengo, para contarles un poco, yo vengo trabajando estos últimos más o menos 8 meses en una organización que se llama Cuencas Sagradas y cuando nosotros comenzamos con esta idea, yo dije, bueno, o sea, algo fundamental para mí para trabajar en una organización es que se toque el tema de género, porque el género es transversal a una organización. O sea, si no hay género dentro de cada una de las acciones, no solamente dentro de lo como para los proyectos, por ejemplo, no, sino dentro de todo. Esto incluye salarios, esto incluye personas que contratas, esto incluye proyectos, esto incluye aliados, esto incluye donantes, esto incluye absolutamente cada una de las partes pequeñas y grandes de una organización tienen que tener un enfoque de género. Y creo que lo bueno de Cuencas Sagradas fue que justamente me permitió hacerme responsable de esa área y justamente creado un manual de enfoque de género para la organización y estamos construyendo este enfoque con muchas y muchos voluntarios y permitiendo también que se pueda construir para que no solamente lo podamos decir a las comunidades con las que trabajamos, porque justamente trabajamos con más de 30 nacionalidades y pueblos indígenas en Ecuador y Perú, sino que también con nuestros técnicos, con la gente que trabaja dentro de la organización, es importante que todos tengamos estos ojos, ¿no? Y un poco quería, bueno, compartirles un poco para terminar un video muy chiquito de una visión que nosotros tenemos para la Amazonía, que nosotros queremos que esto sea posible y quería compartirlos porque para nosotros este es un sueño, así que un poco para ir cerrando y luego escuchar sus preguntas en relación a las organizaciones y cómo están construidas y cómo se constituyen y cómo tienen el enfoque de género y si las tienen o no en las organizaciones que ustedes representan o en las que han formado parte en el pasado o en las que conocen. Entonces ahorita les voy a compartir este video, creo que sí puedo compartir pantalla, ¿verdad?
Sí, me parece que sí, Coya. Ya, perfecto. A ver, listo. Permítanme 3 segundos que no le encuentro. Está el video aquí, pero no me deja compartir la pantalla entera. Ya. A ver, ahí está. No sé si se ve el video. ¿Y se Sí escucha? ve, pero no lo estamos escuchando. No se escucha. Coya, tienes que activar Ya. cuando compartes la opción de compartir audio. Sí. Fue bien raro. A ver. Perdón, un ratito. Déjenme volver para acá y déjenme No te preocupes, Coya, te esperamos. dejar y volver a compartir y compartir con audio. A ver, compartir sonido. Aquí está. Pantalla, compartir. Listo. Me parece que ahora sí va a sonar. ¿Escuchan? Se escucha. Permítanme mostrarles un futuro inspirador para nuestro mundo. Un futuro que comienza justo aquí, en las cuencas sagradas amazónicas entre Ecuador y Perú. Estoy aquí, recordando todo lo que hicimos para proteger este bosque y transformar el mundo. Este es el año 2041. La era del extractivismo terminó y nació la era del buen vivir. Una época en la que la bioeconomía hace girar al mundo. Pero para alcanzar este futuro, fue necesario afrontar nuestro pasado. Desde hace miles de años, mis antepasados sabían que el planeta está vivo y que estos bosques son corazones que palpitan. Ellos entendieron que la Tierra es un ser vivo y nosotros somos parte de ella. Vivían en un vínculo armonioso y de reciprocidad con la naturaleza. A esto llamaban buen vivir. Entonces llegó la conquista y con ella el buen vivir estuvo a punto de desaparecer. La colonización fue la que dio forma al mundo en el que yo nací, dejando de lado los principios del buen vivir, instaurando la idea de un falso progreso basado en el saqueo a nuestra gente y nuestra tierra. Durante siglos, diversos territorios de naciones indígenas amazónicas fueron saqueados y la vida en sus bosques fue destruida en nombre del progreso. Se nos enseñó a ver la riqueza de nuestras naciones según de lo que se podía extraer del suelo, primero el oro, los minerales, luego la madera y el oro negro. Se crearon guerras entre naciones, obligándonos a luchar por fronteras imaginarias impuestas por la colonización y sus nacientes repúblicas. En el año 2019, millones de hectáreas de bosque amazónico se hacían cenizas bajo un fuego devastador. El panel científico por la Amazonía, patrocinado por la ONU, emitió una severa advertencia. La Amazonía estaba llegando a un punto de no retorno, un futuro inevitable que provocaría una muerte masiva en los ecosistemas forestales, generando impactos catastróficos para el futuro de la humanidad. Finalmente se aceptó como hecho científico que la selva amazónica actuaba como el corazón palpitante de la Tierra, haciendo circular la lluvia y el agua por el planeta regulando su temperatura. Los científicos empezaron a comprender lo que nuestros pueblos han dicho desde hace muchísimas generaciones. Entonces se unieron a nosotros reconociendo que al menos el 80% de esta selva debe mantenerse a salvo para evitar el colapso del sistema circulatorio de todo el planeta. Mientras el bosque ardía en llamas, el espíritu de nuestros pueblos ardía con mucha más fuerza. Fue entonces cuando los pueblos de esta región se unieron para anunciar la Declaración de las Cuencas Sagradas Amazónicas. Fue la alianza más grande de naciones indígenas amazónicas jamás vista. La declaración pedía el reconocimiento de las cabeceras de la cuenca del río Amazonas como una bioregión, protegida por su biodiversidad única, demarcada no por las fronteras políticas actuales, sino por sus fronteras naturales y culturales. También exigió la prohibición de extracción de recursos naturales a escala industrial en la bioregión, trazando caminos para una transición justa hacia una nueva bioeconomía regenerativa. La formación de la iniciativa fue un paso sin precedentes hacia los derechos y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Pero fue solo el comienzo de un largo viaje.
Antes de que pudiéramos recuperarnos tras los devastadores incendios del 2019, estalló la pandemia del COVID, que mató a millones de personas en todo el mundo. La pandemia expuso la inequidad y fragilidad del sistema económico de aquel momento. Las personas del mundo entero estaban hartas y listas para crear cambios, pero el camino todavía no estaba claro. Como respuesta a nuestras aspiraciones, el 2021 trajo cambios globales en la dirección correcta. Estados Unidos se reincorporó al resto del mundo en el Acuerdo Climático de París. China se comprometió a llegar a 0 emisiones de carbono para el 2060. Luego, la Alianza de las Cuencas Sagradas dio a conocer su plan biorregional, una hoja de ruta que detallaba las vías de solución que protegerían la bioregión y transformarían su economía, priorizando el buen vivir de los ecosistemas y de las comunidades, desde la soberanía alimentaria local hasta el transporte y las energías renovables. El plan inspiró a personas de todos los sectores a innovar hacia un nuevo tipo de progreso, guiados por la antigua filosofía de nuestros abuelos, el buen vivir. Aún había mucho por hacer. Entonces, en el 2022, inspirados por el Índice de Felicidad de Bután y Nueva Zelanda, creamos una forma alternativa de medir. Primero, identificamos que el PIB era una medida de progreso defectuosa que incentivaba a la destrucción. El Índice del Buen Vivir, IBB, un nuevo conjunto de indicadores ecológicos y sociales que lograron medir la verdadera riqueza y salud de las naciones. Poco después, un número significativo de gobiernos, incluidos Perú y Ecuador, firmaron el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles para eliminar gradualmente su producción hasta el año 2030. A cambio, China y el FMI negociaron el paquete de condonación de deuda más grande de la historia. De esa forma, los ingresos del petróleo ya no eran necesarios para pagar los intereses de la deuda externa. El Fondo de las Cuencas Sagradas, creado entonces para apoyar e implementar el Plan Biorregional, recibió en los primeros 3 años más de $1.000 millones desde distintos países alrededor del mundo. Se puso en marcha el programa de Bosques en Pie destinado a detener la deforestación, a la restauración de ecosistemas y a la transición de miles de trabajadores de industrias extractivas a nuevos puestos de trabajo dentro de la bioeconomía. El recién formado colectivo de jóvenes indígenas, desde sus conocimientos sobre soberanía tecnológica, implementó nuevas aplicaciones para monitorear el territorio y catalogar su biodiversidad, registrando los niveles más altos del planeta Tierra. En el año 2024, la restauración ecológica constituyó el mayor generador de nuevos empleos con equidad salarial en la región. Ese mismo año, el gobierno peruano finalmente reconoció las demandas de los pueblos indígenas sobre los territorios ancestrales en la bioregión de las Cuencas Sagradas, garantizando la protección de más de 9 millones de hectáreas. Encabezados por los jóvenes peruanos, en 2025 los movimientos sociales votaron por los candidatos del buen vivir y se aprobó una enmienda constitucional que reconoce los derechos de la naturaleza en el Perú. El movimiento del buen vivir transformó la visión y las prioridades en las políticas globales. Es así como en 2026, Ecuador y Perú acordaron oficialmente establecer el Santuario Biorregional de las Cuencas Sagradas, gobernado por un consejo plurinacional que incluyó a las 30 nacionalidades indígenas que habitaban en la bioregión. El cambio cultural se hizo palpable con la extensión del movimiento del corazón del mundo, desde los Andes hasta Brasil, que emergió desde las Cuencas Sagradas. En el año 2027 se inauguró la Universidad de Saberes del Bosque, que contaba con 10 profesores y 38 estudiantes. En el 2028, los partidos políticos progresistas de Ecuador y Perú adoptaron el IBB como política pública. El programa de Fronteras Verdes invirtió en los gobiernos municipales y provinciales de las pequeñas ciudades fronterizas de la Amazonía para poner en marcha planes de rediseño urbano ecológico. Todo este esfuerzo lo realizaron planificadores graduados de la nueva Escuela de Bioconocimientos Aplicados de la Universidad de Saberes del Bosque.
Ecuador y Perú alcanzaron su objetivo del 100% de energía renovable en el 2031. Ese fue el primer año que ningún combustible fósil fue extraído o importado en estos países. Con un IBB en alza, hubo pocos argumentos para volver a la economía extractiva del pasado. El movimiento se extendió por todo el continente. A finales de los 30 ya había comenzado la transformación global. Actualmente, la gobernanza, la toma de decisiones locales y la actividad económica se han reorganizado con el objetivo de mantener la salud y la integridad de los ecosistemas, las comunidades y las familias en el mundo entero. Hoy en día, gente de todas partes del mundo ha venido a estudiar con nuestros sabios y sus jóvenes aprendices en la Universidad de Saberes del Bosque. Hay más de 150.000 alumnos matriculados que estudian carreras como planificación biorregional, economía regenerativa, etnofilosofía, medicina integrativa y agrosilvicultura. El bioconocimiento se ha convertido en el principal producto de exportación de la región, mientras que el petróleo y los minerales se han quedado donde deben estar, en el subsuelo. Desde el año 2041, cada vez que miro hacia atrás, mi corazón se llena de gratitud por las almas valientes que tuvieron el coraje de mirar su turbulento pasado para poder crear un futuro armonioso y lleno de vida. Bueno, un poco espero que les haya gustado este video y que no haya sido muy largo, pero es un sueño que tenemos enorme dentro de nuestra organización. Queremos esto para toda Latinoamérica. Nos parece que es un sueño hermoso y ojalá que podamos hacerlo. Pueden saber más acerca de este proyecto en cuencasagradas.org. Y para mí ha sido un enorme placer estar hoy día aquí con ustedes. No sé si es que tienen alguna pregunta, estoy súper abierta a responder cualquiera de sus inquietudes o cualquiera de sus comentarios acerca de cómo es sus organizaciones. Estoy muy feliz de poder escucharles. Muchas gracias a ti, Coya, por todo esto, por este video, por lo que nos has compartido y por esta oportunidad mágica de poder compartir incluso cosas tan personales y tan difíciles, sabiendo que hablando también sanamos, y más aún desde la serenidad, la tranquilidad, la fuerza con la que tú nos has hablado. Nicolás, tienes la mano levantada. ¿Qué te parece, Coya, si vamos a una pequeña ronda de preguntas antes de cerrar con reflexiones finales? Nicolás, te escuchamos, adelante. Nicolás, ¿estás con el micrófono apagado aún? Ya, hola, ahora sí. ¿Qué tal, Coya? Gracias, me ha encantado el video. Me encanta la visión de Amazonía para el 2041 que tienen y está bien detallado, bonito. Gracias por compartirlo y también muchísimas gracias por las experiencias y las cosas compartidas. Ha estado muy genial. Tenía la necesidad de decirlo. Gracias. Te doy el paso a alguien más si tiene alguna duda o lo que sea. Gracias a ti, Nicolás, por compartir también con nosotros. Nos dice Gina Milisa si es posible compartir el manual sobre género que has elaborado con tu organización, Coya. Voy a dejarles mi correo electrónico y ahí me pueden escribir y para poder compartirlo, para poder compartirles. A ver, cuencasagradas.org. cuencasagradas.org. Ahí está. Muchas gracias, Coya. Vamos a ver. Ok. Coya, quizá lo has mandado en mensaje directo a alguien, porque
Yo no lo puedo ver en el chat. Ah, Igual perdón, estaremos compartiendo por las redes sociales y también por el Classroom y los chats de WhatsApp. Así que ya tenemos la página de Cuencas. todos. Ok, Ahí está. ahí está. Muchas gracias, Coya. Para todos, todas y todas, tenemos el correo de Coya en el chat. Nos dice Nanda, qué hermoso video, gracias por compartir, gracias a todos los que pudieron compartir tantas anécdotas, un abrazo fuerte a todas las mujeres valientes, todo fue valioso una vez más, muchas gracias, muchas compas agradeciendo, nos dice Lua Alba, gracias por la exposición, yo trabajo y sigo trabajando en las zonas rurales con las mujeres sobre agroecología artesanal, transformación, comercialización y consumo, esta es mi gran fortaleza, un abrazo Lua. Muchos otros agradecimientos más. Si alguien tuviera una última pregunta, podría levantar la manita. Emma, no sé si desactivaste o activaste tu micrófono sin querer. Si te gustaría compartir algo con nosotras. Ok, estamos entonces. Coya, muchísimas gracias. Nos toca ir cerrando esta increíble, valiosísima y hermosa sesión que se suma a todas las joyas de momentos que hemos tenido para la conversación de estos temas con las sesiones pasadas. Les recordamos a los compañeros, compañeras y compañeros que las sesiones están en el Classroom, que hay mucho material, que hay mucho contenido, que les compas que están aquí de Viernes por el Futuro, de Alzacuy, van constantemente tomando lo que nos dicen las ponentes y van buscando documentos, van buscando materiales y también lo van subiendo. Así que tenemos muchos espacios todavía para seguir compartiendo. Muchas gracias, Coya, de parte de todas las organizaciones que ponen mucho punche para esta escuela, de parte de los organizadores, de parte de las compas que están detrás, motivando y haciendo todo. ¿Te gustaría cerrar con unas palabras finales esta sesión antes de pasar a tomarnos una fotito? Bueno, una captura de pantalla. Por supuesto. No, muchas gracias a ustedes. Como comencé el conversatorio, siempre aprendo más en estos espacios de ustedes que de lo que yo pueda decirles, así que ha sido muy enriquecedor para mí. Les agradezco mucho la invitación. Les mando un abrazo enorme a todos y todas, todes que están en toda Latinoamérica. Sepan que somos solo uno. Y a las mujeres, como siempre digo, somos mujeres, somos poderosas y seguiremos luchando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Coya. Entonces, para darnos este abrazo virtual, fortalecer este abrazo virtual, les invitamos a prender, por favor, sus camaritas, a ubicarse en el espacio donde crean ustedes necesario. Si quieren agarrar un objeto, tener un objeto alrededor que les acompañe en esta captura de fotos. Si pueden sumar a las mascotitas que tengan cerca o a las plantitas, a los objetos que sientan que les quieran acompañar en esta captura. Vamos sumando más compitas que van prendiendo ahí la cámara. Excelente. Aprovechar, Clara, también para despedirnos de Facebook y de YouTube. Cami, ¿nos ayudas a despedirnos también de Facebook y de YouTube? Vamos a detener la grabación acá. Muchas gracias por conectarse. Abrazo.